Comparto este vídeo llevando ya 6 semanas confinado, como vosotros. Y sí, es cierto, me toca ya cortarme el pelo, parezco una mezcla entre Jordi Évole, Luis Piedrahita y el profesor de La Casa de Papel, pero es que no me animo a pasarme la maquinilla o a que mi mujer me corte el pelo, así que tendrá que esperar. Por cierto, enhorabuena a todos los que tenéis niños, porque hoy, domingo 26 de abril de 2020, vais a poder salir a pasearlos, o quizá os van a pasear ellos a vosotros. De eso se está quejando mi hijo mayor, dice: papá, ahora vais a usar a los niños como se ha estado usando a los perros para poder salir a la calle. Me ha salido un chiquillo muy reivindicativo. En 2011 se estrenó una película titulada Contagio. En su momento estaba catalogada como ciencia ficción. Su argumento principal es el siguiente: un simple resfriado, tras contactar con una persona recién regresada de Hong Kong, desencadena una terrible epidemia que acaba provocando el caos del mundo entero, mientras las autoridades sanitarias mundiales luchan a contrarreloj para frenar el virus. Hoy esta película, por causas evidentes, se ha hecho muy popular, la puedes encontrar en HBO y ya no está catalogada como ciencia ficción. La han cambiado y ahora es un thriller. Solemos decir que la realidad supera la ficción. Y con todo lo que está cayendo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Seguro que muchos agobiados ya del encierro, preocupados por los que han enfermado, otros habéis perdido a gente cercana, también muchos dando gracias porque estamos bien. Pero miramos hacia adelante y son todo incertidumbres. Casi lo único en lo que se ponen de acuerdo todos es en el gran problema económico que esto va a provocar una vez se supere la pandemia, que dicen que será cuando haya vacuna o exista un tratamiento efectivo. Y ese panorama que viene tan incierto nos agobia. ¿Podré mantener mi trabajo? ¿Podré mantener mi negocio? ¿Podré pagar el alquiler? ¿Podré pagar la hipoteca? Muchos, cristianos y no cristianos, hablan de la situación actual como algo apocalíptico. Y esto no es nuevo. A lo largo de la historia ha habido situaciones como esta. Se habla de más de 20 grandes pandemias a lo largo de la historia. No son tantas para los años que llevamos, pero no son pocas. Y esta nos ha tocado a nosotros. En muchas de ellas, como con la pandemia de la peste negra en el siglo XIV, muchos pensaron estar en el fin del mundo. Y parece que motivos tenían. Las cifras más optimistas hablan de que murió 1/3 de la población europea. Y es habitual que cuando ocurren fenómenos trágicos como terremotos, huracanes o epidemias, muchas personas se ponen el chip apocalíptico, empiezan a pensar apocalípticamente, ¿a que sí? Esto puede ser bueno, si nos lleva a reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Pero otras veces lo que lleva es al miedo, al pánico, a la desesperanza. Y muchos, incluso cristianos, piensan que Dios es quien está detrás de todas estas tragedias, que Dios nos está castigando. Esto ha sido habitual sobre todo cuando la tragedia ocurre en otro sitio. Hay un terremoto en X país y se dice: no, es que claro, es que allí son muy malos. Y otros piensan que cualquier desastre o tragedia de este tipo es un paso más, una prueba más de que el Señor viene. Y escúchame, el Señor viene. Es una enseñanza fundamental del cristianismo. En el libro de Hechos empieza precisamente con eso. Sabéis, Jesús había resucitado, estuvo un tiempo con los suyos y asciende ante mucha gente y están todos mirando y unos ángeles dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Cuando nos ponemos apocalípticos, hacemos bien en ir al libro de Apocalipsis e intentar interpretarlo de la mejor manera posible. No es fácil, pero me voy a meter en camisa de 11 varas. Pero antes, cuña publicitaria. Os recomiendo el podcast número 5 de Igle Valencia, que podéis encontrar en iVoox, Spotify y Apple Podcast, en el que Rubén Dolz, escritor, junto a Juan Tenés de Un comentario al Apocalipsis, nos hace una explicación muy clara, breve y contundente del sentido de ese libro y cómo interpretarlo bien. Así que os remito a ese podcast porque de verdad que merece la pena. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a Apocalipsis. Una de las cosas es que el escritor Juan era un pastor que escribía 7 iglesias y les escribe teniendo en cuenta, lógicamente, los problemas y situaciones por las que estaban pasando esas iglesias. Escribe a cristianos y cristianas que vivían bajo la constante amenaza del Imperio Romano, angustiados, siendo víctimas de injusticias, además de estar también amenazados por todos los peligros habituales del mundo, como las enfermedades. Ni Juan
ni el Espíritu Santo, que es quien inspira a Juan, querían transmitir un mensaje críptico, misterioso o deprimente. Otra cosa a tener en cuenta es que el libro de Apocalipsis se compone de visiones. Esto ya nos habla del contenido simbólico y no literal. Esto es más que evidente. Por ejemplo, al principio del libro se habla de Jesús, imagínatelo, con pies de bronce, con 7 estrellas en su mano derecha y montando a caballo. Vamos, es más que evidente que está utilizando símbolos. Y símbolos además que pertenecen al mundo cultural, social, religioso y político de la persona que está escribiendo. Lo que nos dificulta entenderlo a los que somos del siglo XXI y tenemos un contexto muy distinto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que se presentan visiones y la mayoría de esas visiones están escritas en tiempo pasado. Es cierto que muchas pueden referirse a sucesos futuros y así es, pero no siempre es así. No es fácil el Apocalipsis. Pero teniendo esto en cuenta, ¿qué relación tienen las epidemias con el libro de Apocalipsis? ¿Qué relación tiene lo que estamos viviendo hoy con el Apocalipsis? En Apocalipsis hay varias referencias a plagas o pestilencias, pero parece por el contexto que se refieren sobre todo a la muerte en general. La referencia más clara a epidemias es la descripción del cuarto caballo del Apocalipsis, de color amarillento, que sale cuando se abre el cuarto sello. Dice en Apocalipsis 6:8, «Y miré ya aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra». En ese capítulo 6 se presenta el primero de una serie de 3 septenarios. Están los 7 sellos que aparecen aquí, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira. Y esos 3 septenarios describen, ojo, la historia del mundo, de la Iglesia. El relato no es una secuencia histórica de eventos ni una profecía que se refiera solo al retorno de Jesús. Hay muchos que interpretan estos sellos como acontecimientos finales, el comienzo de la gran tribulación, pero hay que contextualizarlo con todo el conocimiento que tenemos de la Biblia. Este escrito de Juan es una relectura y actualización del famoso discurso apocalíptico de Jesús que vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Lo podemos leer ahora. Aquí Jesús habla de comienzo de los dolores y recalca, pero no es el fin. Podemos decir, teniendo en cuenta todo el contexto bíblico, que se está refiriendo a acontecimientos penúltimos, lo que en la Biblia se conoce como los últimos tiempos que comienzan tras la ascensión de Jesús. Los sellos pretenden señalar las fuerzas y los juicios que se van realizando en el proceso histórico previo a la llegada del fin. Por eso es un mensaje plenamente actual, tanto para los primeros lectores de ese libro como para nosotros. Fíjate que Jesús habla de anuncios de guerras y rumores de guerras, que corresponde al caballo rojo del Apocalipsis, que es el segundo sello. Fíjate que Jesús habla de las hambrunas, que corresponden al caballo negro y al tercer sello. Habla de las pestilencias, que corresponden al caballo amarillo y al cuarto sello. Habla de la persecución, que corresponde al quinto sello. Habla de terremotos, que corresponde al sexto sello. Y a la victoria de la predicación del mensaje de Jesús, que según muchas interpretaciones se relaciona con el caballo blanco. Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que esto ocurra, pero aún no es el fin. Muchos han cogido este sermón de Jesús y después de cada desastre, después de cada pandemia han dicho, esto es un castigo de Dios, viene el fin del mundo. Y esto ha hecho que muchos cristianos parezca que celebran los desastres, como he dicho, sobre todo cuando son en tierra ajena. Actitud un poco triste. Dios no causa terremotos ni epidemias. Tanto en el sermón de Jesús como lo que describe los sellos son sucesos comunes de nuestra existencia hasta que Jesús vuelva. Pablo escribió a los romanos, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Volviendo a ese caballo amarillo, al de las epidemias, vemos que tiene autoridad para matar a una cuarta parte de la población. Y aquí entramos en las matemáticas de Apocalipsis. Entonces, esto quiere decir que si en España hay 47,4 millones de habitantes, con el COVID-19, si muere un cuarto de la población, morirán 15.800.000 personas. Y si en el mundo hay 7.700 millones de personas, van a morir 2.566,66 millones de personas. Si lo tomamos literalmente como si se tratara de una masacre futura,
estaríamos ante el peor genocidio de toda la historia humana. Pero es que Juan escribe, como he dicho antes, usando símbolos de su mundo cultural, social, religioso y político, suyo, no el mío ni el tuyo. ¿Qué es para nosotros un cuarto? Otro ejemplo más fácil. ¿Qué es para nosotros un tercio? Sé lo que estáis pensando algunos, que ya os apetece tomaros un tercio en una de esas terracitas que están cerradas. Pero mira, para Juan, hablar de un cuarto es usar una fórmula clásica en las amonestaciones a Israel por sus profetas, que solía incluir la muerte por espada o pestilencias. Podemos ir a Ezequiel, a Jeremías. Mira lo que dice en Ezequiel. Una tercera parte, y aquí habla de una tercera parte, de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. Pero ahora Dios, con esta visión, suaviza ese juicio y lo deja en una cuarta parte. Inciso. Espero que vayamos bien con las matemáticas, porque ¿qué es más? ¿Un tercio, un cuarto o un quinto? Creo que lo tenemos claro, ¿no? En un tercio entra más que en un quinto. Pues bien, Dios lo deja en una cuarta parte para dejar más espacio al arrepentimiento. Pero el libro del Apocalipsis sigue, la gente sigue igual, no se arrepienten con los sellos, así que cuando vamos a las 7 trompetas vemos que ya no se habla de un cuarto, sino de tercios. Y ya cuando llega el último septenario, las copas, ya no se habla de partes, se habla ya de todo. ¿Qué nos dicen estas matemáticas de Apocalipsis? Nos hablan de la misericordia y la paciencia de Dios. Los 7 sellos del Apocalipsis nos recuerdan que Jesús es el dueño de la historia. El futuro, el tuyo, el mío, lo reconozcas o no, está en sus manos. Los terremotos, las pandemias, esta o las que vengan son cosas que no escapan al control de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Juan entendía esas visiones tan trágicas no como castigos, sino como llamados a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La situación que vivimos hoy te tiene que llevar a parar, a examinar tu vida, a buscar a Dios. Este caballo amarillento estaba cabalgado por la muerte y el Hades. En Apocalipsis no se elude la dura realidad de la enfermedad y la muerte, algo que tanto miedo nos da. Anima a aquellos primeros cristianos que leían esto y que estaban siendo perseguidos, incluso asesinados, a ser fieles hasta el final. Pero es que, ojo, estos dos jinetes, que son el primer enemigo de la humanidad que aparece en Apocalipsis, al final del libro son arrojados al lago de fuego. Jesús mata a la muerte, que es nuestro temor más primario, lo que más tememos. Jesús mata a la muerte. El Apocalipsis es la derrota final de la muerte y la victoria de la vida a través de Jesús. Y esto es un tremendo mensaje de esperanza, por un lado para ti que quizás no crees en estas cosas. Uno de los objetivos de esta sección de Apocalipsis es que des media vuelta en tu vida. Tu vida puede cambiar, tu vida tiene sentido, puede estar completamente llena. Y a través de ese hombre que dividió nuestro calendario en dos, puedes disfrutar de la vida para siempre. Y los que habéis creído ya en Jesús, ánimo. No hay que caer en sensacionalismo apocalíptico. El Señor, en medio de las circunstancias complicadas, nos quiere recordar que Él está al control y que Él ha vencido a lo que parecía invencible, ha vencido a la muerte. Si ha vencido a la muerte, ¿de qué otra cosa debes preocuparte? ¿Del alquiler? ¿De la hipoteca? ¿Del trabajo? No estoy hablando de llevar una vida despreocupada. Las preocupaciones son inherentes al ser humano. Pero sigue hacia adelante, confía, reflexiona y aprovecha este tiempo tan excepcional para conocer y vivir mejor al más grande que ha pisado esta tierra y que volverá cuando Él quiera. Amén.